En lo profundo de la noche, Caín cometió el primer fratricidio. En 2025, nuevos hallazgos desvelan verdades escalofriantes. ¿Qué oscuros misterios se esconden aún? Quédate hasta el final y lo descubrirás. La historia de Caín y Abel es una de las narraciones más antiguas y enigmáticas de la Biblia, ubicada en el libro del Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento. Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, según la tradición bíblica, vivían en el jardín del Edén. Después de desobedecer a Dios y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, fueron expulsados del paraíso y comenzaron una nueva vida fuera del Edén. Tuvieron dos hijos, Caín, el mayor, y Abel, el menor. La Biblia nos dice que Caín era agricultor y cultivaba la tierra, mientras que Abel era pastor y cuidaba ovejas. Desde el comienzo, se puede notar que esta historia pone en contraste las dos profesiones de los hermanos. La agricultura y la ganadería eran dos de las ocupaciones más importantes en las sociedades antiguas, y cada una tenía su propio conjunto de desafíos y recompensas. Caín trabajaba la tierra, luchando contra las adversidades del suelo y el clima para producir alimentos. Por otro lado, Abel cuidaba de los animales, asegurándose de que estuvieran sanos y que su rebaño prosperara. Estas diferencias en sus ocupaciones podrían haber influido en sus perspectivas de vida y en la forma en que se relacionaban con Dios. Ambos hermanos ofrecían sacrificios a Dios de sus respectivos trabajos. Caín presentó una ofrenda de los frutos de la tierra, mientras que Abel ofreció las primicias de su rebaño, es decir, los mejores y más saludables animales. Aquí es donde surge uno de los puntos más debatidos de la historia. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. La Biblia no proporciona una explicación clara de por qué Dios prefirió la ofrenda de Abel sobre la de Caín, lo que ha llevado a numerosas interpretaciones y debates a lo largo de los siglos. Algunas teorías sugieren que Abel ofreció lo mejor de su rebaño con un corazón puro y devoto, mientras que Caín no mostró el mismo nivel de dedicación y sinceridad en su sacrificio. Otras interpretaciones sugieren que la razón radica en la naturaleza misma de los sacrificios. El sacrificio de sangre de Abel pudo haber sido visto como más significativo que la ofrenda de frutos de Caín. Independientemente de la razón exacta, lo que es evidente es que la reacción de Dios provocó una profunda ira y envidia en Caín. Se sintió rechazado y despreciado, no solo por su hermano, sino también por Dios. Esta herida en su orgullo y la sensación de injusticia alimentaron sentimientos oscuros en su corazón. Dios, consciente de los sentimientos de Caín, le advirtió que controlara su enojo y envidia. En el Génesis 4:6-7, Dios le dijo a Caín: ¿Por qué te has enfurecido y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Y si no haces lo bueno, el pecado yace a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Esta advertencia es significativa porque muestra que, incluso después de la preferencia por la ofrenda de Abel, Dios todavía se preocupaba por Caín y quería que tomara el camino correcto. Le estaba dando la oportunidad de reflexionar sobre sus emociones y tomar control sobre ellas antes de que éstas lo dominaran. Sin embargo, Caín no escuchó la advertencia divina y dejó que su ira y celos crecieran. Un día, Caín invitó a Abel a ir al campo, y allí, en un arrebato de celos y rabia, lo mató. Este acto fratricida fue el primer asesinato registrado en la Biblia y marcó un punto crucial en la historia de la humanidad. Caín no solo había matado a su hermano, sino que había cometido un acto de traición y violencia que iba en contra de los principios más básicos de la moral y la familia. Dios confrontó a Caín después del asesinato y le preguntó: ¿Dónde está tu hermano Abel? La respuesta de Caín: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Zerenia mostró su desprecio y falta de arrepentimiento. No solo había cometido un grave pecado, sino que también había intentado evadir la responsabilidad de sus acciones. Si has llegado hasta aquí y te está gustando la historia, suscríbete y déjanos un like. La respuesta de Caín es una de las frases más famosas de la Biblia y ha sido interpretada de muchas maneras. Algunos la ven como una muestra de arrogancia y falta de remordimiento, mientras que otros la interpretan como una expresión de confusión y desesperación. De cualquier manera, la pregunta retórica de Caín refleja una profunda desconexión con su papel en la familia y en la comunidad humana. Dios entonces
condenó a Caín a ser un vagabundo errante sobre la tierra. La tierra que había recibido la sangre de Abel ya no daría sus frutos a Caín, y él sería un fugitivo, condenado a vagar sin descanso. Sin embargo, la maldición no terminó ahí. Dios también puso una marca en Caín para protegerlo. Esta marca, cuyo significado exacto es objeto de debate, aseguraba que nadie podría matarlo. Cualquiera que lo intentara sufriría una venganza 7 veces mayor. Así, Caín fue condenado a una existencia de errante, viviendo con la culpa y el peso de su crimen. La marca de Caín es uno de los aspectos más misteriosos de la historia. No se describe en detalle en la Biblia, lo que ha llevado a numerosas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos creen que era una señal visible en su cuerpo, mientras que otros piensan que era un signo espiritual o psicológico. Lo que está claro es que esta marca servía como una protección divina, asegurando que Caín no sería asesinado a pesar de su crimen. El relato de Caín y Abel es profundo y oscuro, tocando temas como la justicia divina y la naturaleza del pecado. La historia refleja las consecuencias del odio y la envidia, y la necesidad de controlarlos. A lo largo de los siglos, este relato ha sido utilizado para reflexionar sobre la moralidad, el arrepentimiento y la redención. En diversas interpretaciones, Caín ha sido visto como un símbolo de la humanidad caída, alguien que sucumbió a sus peores instintos y pagó un alto precio. Sin embargo, también hay un mensaje de esperanza en la protección de Dios a través de la marca de Caín, sugiriendo que incluso aquellos que cometen los peores pecados pueden encontrar una forma de protección divina y oportunidad de redención. Algunos teólogos han interpretado la historia de Caín y Abel como una metáfora de la lucha interna del ser humano entre el bien y el mal. La advertencia de Dios a Caín sobre el pecado, acechando a la puerta, puede verse como un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de elegir entre el camino correcto y el incorrecto. La historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y las consecuencias de nuestras acciones. Más allá de su significado teológico, la historia de Caín y Abel ha tenido un impacto duradero en la cultura y la literatura. La figura de Caín ha sido utilizada en diversas obras literarias, artísticas y filosóficas para explorar temas como la culpa, la expiación y la naturaleza humana. Por ejemplo, en la obra Al este del Edén, de John Steinbeck, la historia de Caín y Abel es un tema recurrente y sirve como una metáfora para la lucha entre el bien y el mal en los personajes. Steinbeck utiliza la historia bíblica para profundizar en la complejidad de las relaciones humanas y las motivaciones internas. Además, la frase ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, ha sido utilizada en numerosos contextos para cuestionar la responsabilidad que tenemos hacia los demás. Esta pregunta retórica ha sido interpretada de diversas maneras, pero a menudo se utiliza para enfatizar la importancia de la solidaridad y el cuidado mutuo en la sociedad. La historia de Caín y Abel es una narración rica en significado y llena de matices. Nos desafía a examinar nuestras propias emociones y acciones y a considerar las consecuencias de nuestras decisiones. La maldición de Caín es un recordatorio de que el pecado y la violencia tienen un precio, pero también hay un mensaje de esperanza y redención en la protección divina. A través de los siglos, esta historia ha sido interpretada y reinterpretada de muchas maneras y sigue siendo relevante en nuestra reflexión sobre la moralidad, la justicia y la naturaleza humana. Nos recuerda que, a pesar de nuestros errores y pecados, siempre hay una oportunidad para la redención y la reconciliación. En última instancia, la historia de Caín y Abel nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad y a considerar cómo podemos vivir de manera más justa y en paz. Coméntanos qué tal te ha parecido la historia. Te estaré leyendo.